Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver otro ejemplo de funciones definidas por el programador o por el usuario. Y bueno, ya vimos un ejercicio donde sacamos el cuadrado de un número con sumas sucesivas de los números impares. Y ahora vamos a determinar qué tipo de triángulo es un triángulo dependiendo de los lados que se ingresen. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos el ejercicio. Diseñar un programa que lea la longitud de tres lados de un triángulo, L1, L2, L3, y determine qué tipo de triángulo es de acuerdo a los siguientes casos. Suponiendo que A determina el lado mayor de los tres lados y B y C corresponden con los otros dos lados. Entonces tenemos cuatro condiciones donde no se trata de un triángulo, donde es un triángulo rectángulo, donde es un triángulo obtusángulo y donde es un triángulo acutángulo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es una función que va a recibir estos tres lados y dependiendo de la información que reciba la función va a determinar cualquiera de estas cuatro alternativas. Y para eso vamos a utilizar una selectiva anidada por salida falsa, que es lo más fácil. Entonces abrimos nuestro Shard Develop y bueno, voy a copiar nada más para que sea un poquito más rápido la parte de uh, esta parte. Y ahora sí, una nueva solución. Vamos a una consola, una aplicación de consola y este es tipo de triángulo. Vamos a colocar lo que me copié del programita que ya tenía. Ok, y bueno, ya está. Entonces, recordemos que las funciones podemos ponerlas antes del main o cuando cerramos, después de que cerramos el main. Y les comentaba, generalmente van antes del main. Entonces aquí vamos a colocar nuestra función y bueno, nuevamente por una cuestión de que C Sharp es un lenguaje orientado a objetos, vamos a utilizar static, no vamos a explicar por qué static, pero se debe utilizar static. En este caso no me va a regresar ningún valor mi función, ¿por qué? Porque únicamente voy a desplegar si se trata de un triángulo, si no se trata de un triángulo o de qué tipo de triángulo se trata. Entonces va a ser una función que no me regresa un valor, por lo tanto recuerden, si no me regresa valor es de tipo void y vamos a ponerle el nombre, triángulo tipo. Lo que sí va a recibir tres valores, ¿sí? Los tres valores que me está indicando el problema, L1, L2 y L3. Vamos a recibirlos como A, B y C. Entonces vamos a poner tres argumentos de tipo doble, que va a ser A, luego doble, uy, B, con minúscula, B y doble C. Abrimos y cerramos llaves. Y bueno, como no va a regresar ningún valor, no vamos a declarar en este caso ninguna variable para hacer algún cálculo. Únicamente nuestras condiciones. Y la primera condición que tenemos dice que si A es mayor o igual que B más C, no se trata de un triángulo. Entonces va a ser nuestra primera condición. Nuestra primera condición entonces dice si A es mayor o igual que la suma de B más C, entonces vamos a desplegar que no es un triángulo. Y ya tenemos la primera condición. Esta. Si A es mayor o igual que B más C, entonces no es un triángulo. Vamos con la segunda. Para hacer la segunda vamos a hacer una selectiva anidada, un if anidado, pero por salida falsa que es más fácil. Entonces tenemos un else y vamos a colocar otro if. Y la segunda condición que tenemos es de que si a al cuadrado es igual a la suma de b al cuadrado más c al cuadrado, entonces se trata de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, necesitamos elevar al cuadrado a b y a c. Podemos hacer dos cosas. Podemos crear tres variables aquí y elevar al cuadrado a, b o c. O poner directamente en las condiciones la potencia de al cuadrado o la potencia de 2 de a, b y c. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la librería o clase estática mat.pow. Y en este caso va a ser a al cuadrado. Entonces, si a al cuadrado es igual, vamos a ver paréntesis, y abro otro paréntesis para que no me equivoco, cierro de una vez el paréntesis del if para no equivocarme, y entonces aquí voy a poner la suma del cuadrado de b más c. Igual utilizo la librería mat o clase estática mat, pow, en este caso va a ser b, 2, b al cuadrado, y aquí voy a cerrar ese pow, luego más, igual mat.pow, pero ahora de c, igual al cuadrado, cierro paréntesis, sí, y ya tengo aquí la condición a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, la suma de b al cuadrado más c al cuadrado. Recordemos que para comparar dos cosas, para saber si son iguales, es el doble igual. Si utilizamos un igual es para asignar. Si entonces, recuerden, un igual, asignación. Doble igual para comparar si dos cosas son iguales. Y entonces, si esa opción, esta condición se cumple, voy a copiarme este para que sea un poquito más rápido.
Si esa condición se cumple, se trata de un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y para las dos que siguen, vamos a hacer un copy-paste inteligente. Si observamos, sí, aquí es lo mismo. ¿Qué es lo que va cambiando? El operador relacional. Aquí tengo un igual, que bueno, en C# sería doble igual. Aquí tengo mayor y aquí tengo menor, pero toda la condición es exactamente igual. Entonces vamos a hacer un copy-paste inteligente para que sea más rápido también. ¿Qué vamos a hacer? Primero, copiamos desde el else hasta el console write line. Vamos a copiar. Nos posicionamos a la altura del if y vamos a pegar. Lo único que vamos a cambiar en este caso es el operador, que en lugar de igual igual va a ser mayor que. Y esa condición dice que si es mayor que la suma de b al cuadrado más c cuadrado es un triángulo obtusángulo. Entonces nada más vamos a cambiar el mensaje, perdón. Triángulo obtusángulo. Obtusángulo, ahí está. Ok, y ya tenemos la tercera opción, que es esta. Para la cuarta opción igual vamos a hacer lo mismo, un copy paste inteligente. También agarramos desde el if, desde el else, perdón. Desde el else vamos a copiar. Nos posicionamos a la altura del if y vamos a pegar. Esto nada más lo hacemos un poquito más a la derecha. Y lo que vamos a cambiar aquí en lugar de mayor va a ser menor. Y el triángulo, si es menor, si la a cuadrado es menor a la suma de b cuadrado más c cuadrado, se trata de un triángulo ocutángulo. Entonces aquí voy a poner nada más el mensaje, también lo voy a cambiar, que sería ocutángulo. Bueno, aquí igual le podemos poner el acento. Y bueno, ahí igual al triángulo. Pueden ponerle el acento. Ok, lo voy a dejar así para no tardar más. Ok, entonces ya tenemos nuestra función triángulo tipo. Lo que vamos a hacer ahora es, en nuestra función principal main, en nuestro programa principal main, vamos a... Aquí me faltó una C, no la copié. Vamos a declarar tres variables de tipo double, que va a ser L1, L2 y L3. Y vamos a pedir que se ingrese cada uno de los lados. Console line, ingresa al lado 1. Igual aquí vamos a hacer un copy paste inteligente. Si voy a pedir los tres lados, entonces voy a copiar. Ingresa al lado 1, voy a pegar y voy a pegar. Y nada más en lugar del lado 1 va a ser lado 2. En lugar del lado 1 va a ser lado 3. Y lo mismo voy a hacer para guardar el valor que se ingrese. Entonces lado 1 es igual a double.parse. Uy. .parse, console.readline y punto y coma. Igual un copy paste inteligente. Copio. Control C o botón derecho copiar. Pego. Y le cambio en lugar de lado 1, lado 2 o L2. Y aquí nuevamente L3. Aquí les voy a colocar un salto, dos saltos de línea para que el press indicate aparezca un poquito más abajo. Y bueno, ya tengo la información que necesito para pasarla a la función. Lo que sigue es precisamente la llamada a la función, llamar a la función. Como no me regresa ningún valor, entonces no se lo voy a asignar a ninguna variable. Únicamente voy a llamar, pero sí le voy a pasar los tres valores que necesita. En este caso mi función se llama triángulo tipo. Y le voy a pasar lo que se escriba en el lado 1, en el lado 2 y en el lado 3. Sí, entonces recordemos qué es lo que hace cuando encuentra esta línea. Va y busca la función triángulo o el método triángulo, si hablamos de programación de objetos, y le va a pasar los valores que ya tiene guardado L1, L2 y L3. L1 se pasa a A, L2 se copia a B, L3 se copia a C, y con estos valores que ya tiene A, B y C, por la llamada que hizo a la función, empieza a checar las condiciones. Y dependiendo de dónde caiga, recuerden que un if anidado solamente va a realizar una de las condiciones, ya sea este if o este o este o este. Cuando realiza solamente una, todas las demás se van a descartar. Sí, esta es una de las ventajas que tiene el if anidado. Ok, entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Y bueno, ya está aquí. Voy a hacer un poquito más grande la fuente de la... Bueno, aquí ya me puso un color diferente. A ver si no lo pone. Ahí está ya. Bien, entonces ingresa al lado 1. Estamos aquí en el main, en la función principal main. Y vamos a ingresar, por ejemplo, la primera opción dice que si A es mayor o igual que B más C, entonces no es un triángulo. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, 10, 2 y 5,
10 es mayor que la suma de 2 más 5. 10 es mayor que 7. Entonces me va a decir que no se trata de un triángulo. No es un triángulo exactamente. Volvemos a ejecutar. Y ahora voy a poner para que sea un triángulo rectángulo. Vamos a poner, por ejemplo, 5, luego 4 y 3, o 3 y 4, que es lo mismo. Y nos va a decir que es un triángulo rectángulo. 5 por 5 es 25, 4 por 4 16, más 3 por 3 9, 16 más 9 es 5. 25 es igual a 25, entonces es un triángulo rectángulo. Y bueno, esto teorema de Pitágoras, si recuerdan, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Ok, entonces, bueno, así podemos ir probando diferentes opciones, dando diferentes valores, ingresando diferentes valores para ver en qué tipo de triángulo si caen nuestros valores. Por ejemplo, aquí puedo poner 6, 5 y 3. Me dice que es un triángulo obtusángulo. Si entonces caería en esta condición, donde me dice que a al cuadrado es mayor que la suma de b al cuadrado más c al cuadrado. Y por ejemplo, para la última opción, tendríamos aquí un valor de, por ejemplo, 4, y luego 5 y 3. Y me dice que es un triángulo octángulo. ¿Por qué? Porque el cuadrado de a es menor a la suma de b al cuadrado más c al cuadrado. Ok, entonces recordemos que hay varias formas de manejar las funciones. En los videos que les puse de la actividad vienen más explicación, vienen más ejemplos. Y recuerden que hay que practicar, por favor. Nos vemos en el siguiente.